Bonjour, bienvenue à notre cours de français d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler la différence entre les verbes être et habiter et entre les prépositions en et à. Bon, et pourquoi est-ce qu'on utilise les différents verbes être et les différents verbes habiter? Et on utilise le verbe être pour parler du lieu où on est dans un moment déterminé et on utilise le verbe habiter pour parler du lieu où on habite normalement, d'habitude. Bien, bienvenido a nuestra clase de francés de hoy. Hoy vamos a ver la diferencia entre el verbo être y el verbo habiter y las preposiciones en y a. ¿Cuál es la principal diferencia entre estos dos verbos? Que utilizamos normalmente el verbo être para referirnos al lugar en el que estamos en un momento determinado y utilizamos el verbo habiter para hablar del lugar en el que vivimos normalmente, ¿vale? Sabemos que el verbo être significa ser o estar. En este caso lo vamos a usar para decir dónde estamos en un momento determinado y el verbo habiter lo vamos a utilizar para decir dónde vivimos normalmente, ¿vale? También tenemos diferencias entre las preposiciones en y a. Il y a une principale différence. Normalement, on utilise la préposition en pour parler des pays et des régions et on utilise la préposition à pour parler des villes. Mais il y a des petites exceptions. ¿Vale? Utilizamos normalmente la preposición en para hablar de países o regiones en los que estamos o vivimos y utilizamos la preposición a para hablar de las ciudades o pueblos. ¿Vale? Vamos a ver que hay una pequeña excepción que es con los países en masculino. Porque en francés los países tienen género también. Normalmente casi todos son en femenino. Les pays en féminin, on les utilise avec la préposition en. Et les pays en féminin, en français, sont les pays qui finissent en e. ¿Vale? Normalmente los países, la mayoría son en femenino, en francés, ¿vale? Y los países en femenino se utilizan con la preposición en y son los que acaban en la letra e. En plus, on utilise la préposition en pour parler des régions, comme par exemple l'Andalousie. Yo puedo decir je suis en France, estoy en Francia, et j'habite en Andalousie. Yo vivo en Andalucía. ¿Vale? En este caso sería en, avec la preposición en, con la preposición en. Bien, si pasamos a la preposición a, ¿vale? Esto lo usamos normalmente para ciudades o pueblos. Par exemple, je suis à Seville, estoy en Sevilla, et j'habite à Pozo Blanco, vivo en Pozo Blanco, ¿vale? Mais il y a une petite exception qui est avec les pays en masculin. Quels sont les pays qui sont masculins en français? Ce sont les pays que son nom ne finissent pas par e. ¿Cuáles son estos países? Los que su nombre no acaba en francés en e, ¿vale? Los países masculinos en francés son los que su nombre no acaba en e. Por ejemplo, Portugal. Je suis au Portugal. ¿D'accord? En este caso se le pone el género, sería le Portugal, por eso decimos o. ¿Vale? Esto es un poquito lioso, de hecho, en el nivel en el que estamos, si tenéis algún error en el que me digáis, me colocáis algún país masculino con la preposición en, no lo tendría demasiado en cuenta, ¿vale? A un nivel inicial es necesario hacerlo bien, es necesario conocerlo, pero bueno, es un fallo que permisible dentro de lo que cabe, ¿vale? En el nivel en el que estamos. Sin embargo, sí tenemos que hacer una gran diferencia, una gran distinción entre ciudades con la preposición a, países o regiones con la preposición en. ¿D'accord? On va faire une petite fiche, vamos a hacer una pequeña ficha pour afiancer ces contenus et j'espère que c'était tout clair. ¿Vale? Vamos a hacer una pequeña ficha para afianzar estos contenidos y bueno, espero que esté todo más o menos claro. Si vous avez quelques doutes, vous pouvez me contacter et je vais résoudre toutes vos questions. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactar conmigo y os resuelvo cualquier cuestión. Debéis de copiar esto en vuestro cuaderno, ¿vale? Os lo dejo aquí que lo veáis más o menos bien. Y nada más, ¿vale? Un saludo, au revoir, merci.